El perfil del hombre y la cultura en México. Hoy hablaremos de un libro algo pequeño pero muy denso. Este libro nos pone en contexto del México actual y cómo es que llegamos a este punto, partiendo de uno de los sucesos y cambios más importantes en la mentalidad mexicana actual que ocurre en el siglo XIX. Dentro de todos estos temas que son algo densos porque el autor supone ya que sabemos la historia de México, por ende, él te habla más de la resolución de los métodos que se pudieron hacer en ese instante, pero no se hicieron debido a lo que vamos a ver, ¿verdad? El primer tema que vamos a ver ahorita se llama la imitación de Europa en el siglo XIX, ¿va? Es algo denso, como lo menciono, porque el autor ya supone muchas cosas. Entonces, si yo con la interpretación de este libro te pongo en contexto, ¿verdad? Para hacerlo más fácil. Ok, el método que utiliza este libro responde el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Ok, el libro no te lo dice, ¿verdad? O sea, el libro supone que tú ya sabes pensar. Eh, pues está escrito por un filósofo. Pero bueno, el primer tema que vamos a ver se llama la imitación de Europa en el siglo XIX y el primer subtema, la autodenigración. Aquí el autor nos dice que no hay una cultura original desde sus inicios, ya que sería imposible hacer una hoja en blanco de la constitución mental que nos deja la historia. En un simple párrafo dice mucho. Nos dice que al ser un pueblo sometido y gobernado, nuestra civilización no fue una cultura aislada y los gobernantes, al darse cuenta de la filiación espiritual, fue más fácil someternos, por lo que la única cultura posible tenía que ser derivada de la filiación espiritual. Ok, este es el contexto. Por consecuencia, México siempre se ha alimentado de la cultura europea y ha sentido interés y aprecio por la misma, por lo que al hacerse independiente en el siglo XIX se aproxima al desgastamiento debido al empeño de hacerse culta a Europa. De aquí es que para mí se empieza a dividir una realidad presente por intereses de minorías, ya que nos dice que al momento de que estas minorías empiezan a imitar, no adoptar, a imitar literalmente tal cultura, el mismo pueblo presenta a su vez interés en la misma, o sea, nosotros mismos presentamos interés en la misma imposición, teniendo un sentido de fuga espiritual de nuestra propia tierra, de nuestro propio presente, hacia la cultura europea. Yo creo que nos trata de decir que en lugar de resolver el presente de manera objetiva y adoptar la cultura europea, que en realidad no se resolvía el presente, aunque sí tuviera algunos avances por la imitación, en realidad sería por el fin mismo de imitar tal cultura en la cual nos dejamos embelecer. Y efectivamente nos menciona que la cultura europea es un refugio o un claustro de la realidad presente para ignorarla, o sea, en el siglo XIX. De esta actitud equivocada a su presente nace pues la autodenigración mexicana, cuyos efectos en nuestra historia han sido graves. Nos pone el ejemplo que da Carlos Pereira en su libro Historia de América, que los pueblos hispanoamericanos han sufrido de esta autodenigración sostenida durante un siglo hasta formar el sentimiento de inferioridad étnica de nuestra propia tierra. Porque los mexicanos actuales, al darse cuenta de esta, parecen justificar su resentimiento a la cultura europea, a la que consideramos responsable de la desestimación de México por los propios mexicanos, encontrando razones, entre comillas, para su hostilidad, nuestra hostilidad a Europa debido a los múltiples fracasos debido a la imitación extranjera. Ok, de aquí nace el otro subtema. Ok, el otro subtema de la imitación de Europa en el siglo XIX, ¿va? Que es la imitación. Pero por el momento hasta aquí le dejaremos, ya que sé que esto es algo denso y algo difícil de seguir la huella. El siguiente subtema es la imitación y ahí hablaremos del padre Mier y por qué la Constitución de 1824, donde constituía la ley federal, fue más un error que un acierto. Entonces muchas gracias por ver y nos vemos.